El hábito de huir. Parece que todos tenemos la tendencia a alejarnos del momento presente. Es como si este hábito estuviera incorporado en nuestro ADN. A nivel más básico, pensamos todo el tiempo, y esto nos aleja. En sus enseñanzas sobre la diferencia entre fantasía y realidad, Chogyam Trungpa dijo que estar plenamente presente, estar en contacto con la inmediatez de nuestra experiencia, es la realidad. En cuanto a la fantasía, la describió como el hecho de estar perdido en los pensamientos. Todas esas personas que conducen por la autopista a 140 km/h, la mayoría de ellas están distraídas. Según parece, tenemos una especie de piloto automático que nos mantiene en la carretera, que nos permite hacer varias tareas a la vez, comer o hacer todas las demás cosas que hacemos sin prestar atención. Este patrón de distraernos, de no estar plenamente presentes, de no contactar con la inmediatez de nuestra experiencia, se considera algo normal. Desde una perspectiva budista, vida tras vida hemos estado reforzando este hábito de la distracción. Pero si no nos convence la idea del renacimiento, basta con examinar esta vida para ver cómo lo hacemos. Desde niños hemos estado reforzando el hábito de huir, de elegir la fantasía frente a la realidad. Lamentablemente, el hecho de irnos, de estar perdidos en nuestros pensamientos, preocupaciones y planes, nos proporciona mucha comodidad. Nos da una falsa sensación de seguridad y nos gusta. Hay una enseñanza muy útil que nos permite examinar más de cerca este patrón instintivo de alejarnos del presente. Se trata de la enseñanza sobre el Shenpa. En general, la palabra tibetana Shenpa se traduce por apego, pero esta palabra siempre me ha parecido demasiado abstracta, como si no alcanzara a tocar la magnitud del Shenpa y el efecto que tiene en nosotros. Una traducción alternativa sería estar enganchado, lo que se siente al quedarse enganchado o al estar atascado. A todo el mundo le gusta escuchar enseñanzas sobre cómo desengancharse, porque tratan sobre algo que constituye una fuente de sufrimiento habitual. Si retomamos la metáfora de la urticaria, nuestro picor básico y el hábito de rascarnos, el Shenpa es el picor y también es el impulso, las ganas de rascarse. El impulso de fumar ese cigarrillo, el impulso de comer en exceso, el impulso de tomar una copa de más, el impulso de pronunciar palabras crueles o de decir una mentira. Así es como se presenta el Shenpa en las experiencias cotidianas. Alguien dice una palabra dura y algo en nosotros se pone tenso. Al instante estamos enganchados. Esa tensión se incrementa rápidamente. Se convierte en una espiral que nos arrastra y nos lleva a culpar a esa persona o a menospreciarnos a nosotros mismos. La reacción en cadena de hablar, de actuar o de obsesionarnos ocurre con mucha rapidez. Si tenemos adicciones fuertes, tal vez recurramos directamente a ellas para tapar las sensaciones y sentimientos desagradables. Se trata de algo muy personal. Lo que esa persona ha dicho nos afecta, nos altera. Es posible que eso no moleste lo más mínimo a otras personas, pero estamos hablando de algo que mete el dedo en nuestra llaga, en la llaga del Shenpa. El Shenpa fundamental, el más básico, es el Shenpa al ego, el apego a nuestra identidad, a la imagen de quienes creemos que somos. Cuando sentimos que nuestra identidad está amenazada, nuestro egocentrismo se vuelve muy intenso, y el Shenpa surge automáticamente. Entonces empieza la espiral, como el apego a nuestras posesiones o a nuestros puntos de vista y opiniones. Por ejemplo, alguien nos critica nuestra tendencia política, nuestro aspecto o a nuestro mejor amigo. Y ahí está el Shenpa. En cuanto registramos esas palabras, ¡zas!, ahí lo tenemos. El Shenpa no es los pensamientos o emociones en sí. El Shenpa es preverbal, pero hace que surjan pensamientos y emociones con mucha rapidez.
Si prestamos atención, podemos sentir cómo ocurre esto. Si detenemos al Shenpa en cuanto surge, cuando no es más que una tensión, un ligero tirón hacia atrás, una sensación de empezar a sulfurarnos, es fácil trabajar con él. Entonces tenemos la posibilidad de mostrar curiosidad por este impulso de hacerlo habitual, por estas ganas de reforzar un patrón repetitivo. Podemos sentirlo físicamente, y lo que resulta más interesante, nunca es nuevo. Siempre tiene un sabor, un olor que resulta familiar. Cuando empezamos a entrar en contacto con el Shenpa, nos sentimos como si esto hubiera estado ocurriendo desde siempre. Nos permite sentir la inseguridad subyacente que es inherente a un mundo cambiante y transitorio. Una inseguridad que sentimos todos y que seguiremos sintiendo mientras sigamos luchando por conseguir una base a la que asirnos. Cuando alguien dice algo que nos altera, no tenemos por qué entrar en la historia de por qué eso nos está alterando. No se trata de autoanalizarnos ni de explorar cuál fue el trauma. Es solo y sentir cómo nos estamos tensando. Por lo general no pillamos al Shenpa en el mismo instante en que surge. Solemos darnos cuenta de que estamos atrapados cuando ya lo estamos traduciendo en actos o lo estamos reprimiendo. El Shenpa es la carga que hay detrás de las emociones, los pensamientos y las palabras. Por ejemplo, cuando las palabras están imbuidas de Shenpa, se convierten con mucha facilidad en palabras de odio. Cualquier palabra, sea la que sea, puede transformarse en un comentario racista, en una expresión de agresión, si tiene la fuerza y la carga del Shenpa tras de sí. Pronunciamos la palabra cargada de Shenpa y produce Shenpa en los demás, que a su vez responden a la defensiva. Si se lo deja a sus anchas, el Shenpa es similar a una enfermedad extremadamente contagiosa y se propaga con mucha rapidez. Hay una palabra que se utiliza en la actualidad en Oriente Medio para deshumanizar a las personas. He oído decir que se la enseñan a los soldados estadounidenses antes de ir allí. La palabra es haji. Un soldado me dijo que es frecuente escuchar: no pasa nada, no son más que haji, como justificación para el maltrato o el asesinato de civiles inocentes. Lo más patético es que en la cultura islámica esa palabra tiene una connotación muy positiva. Es el término honorífico con que se designa a los que han hecho el peregrinaje a la ciudad sagrada de la Meca. Así pues, las palabras por sí solas son neutras. Es la carga que añadimos a ellas lo que importa. Cuando el Shenpa está presente, la palabra haji deshumaniza a las personas. Se convierte en una expresión de odio y violencia. Sin esa carga, sin ese acaloramiento, la misma palabra produce reacciones completamente distintas en el corazón y la mente de quienes la escuchan. Todos utilizamos palabras cargadas de Shenpa. Tal vez intentemos no utilizar nunca aquellas que son claros comentarios racistas, pero tenemos nuestras propias maneras de ridiculizar a los demás. Cuando no nos gusta a alguien, incluso su nombre se puede convertir en una palabra cargada de Shenpa. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra rival de toda la vida, Jane, o de nuestro hermano Bill, al que aborrecemos, incluso el tono de voz con el que pronunciamos esos nombres transmiten desdén y agresión. Podemos notar el Shenpa muy fácilmente en las otras personas. Por ejemplo, estamos teniendo una conversación con alguien y esa persona nos está escuchando. Entonces, después de que hayamos dicho algo, vemos que nuestro interlocutor está tenso. De algún modo, sabemos que acabamos de tocar un tema delicado. Vemos su Shenpa, pero es posible que esa persona no sea en absoluto consciente de él. Cuando vemos claramente lo que le está ocurriendo a otra persona, tenemos acceso a nuestra inteligencia natural. Sabemos instintivamente que ese mensaje importante que estamos tratando de comunicar no será bien recibido en ese momento. La persona se está cerrando debido al Shenpa. Nuestra sabiduría natural nos dice que nos callemos y que no insistamos en ese tema.
Intuitivamente sabemos que nadie saldrá ganando si propagamos el virus del Sempa. Siempre que hay incomodidad o agitación, siempre que hay algún tipo de inseguridad, el Sempa hace acto de presencia. Nos ocurre a todos. Si nos familiarizamos con él, podemos experimentar plenamente ese malestar. Podemos experimentar el Sempa y, con el tiempo, aprender que, en interés de todos, no hay que traducirlo en actos. No traducirlo en actos o contenerse es muy interesante. Es lo que también se denomina renuncia en las enseñanzas budistas. La palabra tibetana para renuncia es Shenluk, que significa poner el Sempa patas arriba, sacudirlo por completo. Significa desengancharse. La renuncia no tiene que ver con renunciar a la comida, al sexo o a nuestro estilo de vida. No nos estamos refiriendo a abandonar las cosas en sí. Estamos hablando de aflojar nuestro apego, el Sempa que tenemos a estas cosas. En general, el budismo nos anima a no rechazar nunca lo que nos resulta problemático, sino más bien a familiarizarnos mucho con ello. Cuando el Sempa se presenta, se nos insta a reconocerlo, a verlo con claridad, a experimentarlo plenamente, sin traducirlo en actos ni reprimirlo. Si estamos dispuestos a reconocer nuestro Sempa y a experimentarlo sin rodeos, nuestra inteligencia natural empezará a guiarnos. Empezaremos a prever toda la reacción en cadena y a dónde conducirá. Hay una cierta sabiduría que se nos hace accesible, una sabiduría basada en la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, que no tiene nada que ver con los miedos del ego. Es la parte de nosotros mismos que sabe que podemos conectarnos con nuestra bondad básica, con nuestra inteligencia, nuestra apertura y nuestra calidez básicas, y vivir según ellas. Con el tiempo, este conocimiento se convierte en una fuerza más poderosa que el Sempa, y de un modo natural interrumpimos la reacción en cadena incluso antes de que empiece. De un modo natural nos es posible evitar una epidemia de agresión incluso antes de que comience. A lo largo de mi entrenamiento siempre se me ha dicho que no me quede atrapado en la aceptación y el rechazo, que no caiga en la mente parcial. Una vez, esto me planteó una pregunta. ¿Significaba que no debía tener preferencias, como preferir un tipo de flor o de comida frente a otro? ¿Era un problema que no me gustara el sabor de la cebolla cruda o el olor de la esencia de pachuli? ¿O que me sintiese más cómodo con el budismo que con otras filosofías o religiones? Cuando escuché la enseñanza sobre el Sempa, mi dilema se resolvió. El problema no son las preferencias, sino el Sempa que hay detrás de ellas. Si me exalto cuando me muestran cebollas crudas, si el mero hecho de verlas me altera y provoca aversión en mí, eso significa que la parcialidad es profunda. Es evidente que estoy enganchada. Si inicio una campaña en contra de la cebolla cruda, escribo un libro en contra de la esencia de pachuli o empiezo a arremeter contra las otras filosofías y religiones, eso es Sempa, en todo su esplendor. Mi mente y mi corazón están cerrados. Estoy tan implicado en mis puntos de vista y opiniones que los que piensan de un modo distinto al mío son mis adversarios. Me convierto en un fundamentalista, alguien que piensa que tiene razón y que cierra su mente a los que piensan de otro modo. Por otro lado, Martin Luther King y Gandhi son dos ejemplos de cómo podemos adoptar una postura y expresar nuestra opinión sin Sempa. Como demostraron, la ausencia de Sempa no conduce a la dejadez, sino a una mentalidad abierta y a la acción compasiva. Evidentemente, nos quedamos enganchados a las experiencias positivas tanto como a las negativas. Cuando deseamos mucho algo, el Sempa suele estar ahí. Esto es algo que nos suele ocurrir a los meditadores. Por ejemplo, meditamos y sentimos calma, sosiego, una sensación de bienestar. Tal vez los pensamientos van y vienen, pero no nos seducen y somos capaces de regresar al presente. No hay una sensación de lucha,
Así que irónicamente, a continuación, nos apegamos a nuestro éxito. Lo he hecho bien, le he pillado el tranquillo. Así es como siempre debería ser. Ese es el modelo. Pero en realidad no ha estado bien ni ha sido bueno, simplemente ha sido lo que ha sido. Debido al Sempa nos quedamos enganchados a la experiencia positiva. Entonces, la próxima vez que meditamos, surge una obsesión con alguien con quien convivimos, con algún proyecto inacabado del trabajo o con algo delicioso que desearíamos comer. Empezamos a preocuparnos y a inquietarnos, o sentimos miedo o ansia, y cuando tratamos de hacer volver a ese caballo salvaje que es nuestra mente, ésta no quiere dejarse domar. Al terminar, tenemos la impresión de que ha sido una meditación horrible, y nos culpamos por haber fracasado. Pero esa meditación no ha sido mala, simplemente ha sido lo que ha sido. Debido al Sempa nos apegamos a nuestra autoimagen de fracasados. Ahí es cuando la cosa se complica. Lo triste es que todo cuanto estábamos tratando de hacer es no sentir la incomodidad subyacente. Y lo más triste de todo es que nuestra manera de proceder no hace sino exacerbar esa incomodidad. Lo que debemos ver aquí es que la única manera de aliviar nuestro sufrimiento es experimentarlo plenamente. Debemos aprender a quedarnos ahí, a permanecer con él. Debemos aprender a permanecer con la incomodidad, con la tensión, con el picor y el impulso del Sempa, de modo que la reacción en cadena habitual no siga gobernando nuestras vidas y los patrones que consideramos inútiles no sigan fortaleciéndose a medida que transcurren los días, los meses y los años. Una vez alguien me envió una placa de perro con forma de hueso que se podía llevar como un colgante. En lugar del nombre de un perro, en ella había grabado: siéntate, quieto ahí, cúrate. Si nos entrenamos de este modo, podremos curarnos a nosotros mismos y curar al mundo. En cuanto vemos lo que hacemos, cómo nos quedamos enganchados y cómo nos dejamos arrastrar, nos resulta difícil ser arrogantes. Este reconocimiento sincero nos ablanda, nos vuelve humildes en el mejor de los sentidos. También hace que empecemos a confiar en nuestra bondad básica. Cuando no estamos cegados por la intensidad de nuestras emociones, cuando permitimos que haya un poco de espacio, una brecha, cuando hacemos una pausa, sabemos qué hacer de un modo natural. Debido a nuestra propia sabiduría, empezamos a movernos hacia la capacidad de soltar y vamos perdiendo el miedo. Debido a nuestra propia sabiduría, vamos dejando de reforzar aquellos hábitos que no hacen sino añadir más sufrimiento al mundo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.